Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 13 al 17. Segunda de Crónicas, capítulo 20, desde el versículo 13 al 17. Vamos a estar leyendo. Si usted no lo tiene, puede seguirlo ahí en la pantalla. Y si no, lo sigue desde su Biblia. Dice así la palabra del Señor. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque estás en este lugar. Es innegable tu presencia, la podemos sentir. Señor, gracias por ministrar nuestros corazones. Gracias por ministrar nuestras vidas, Señor. Hay libertad y poder a través de la alabanza de tu pueblo. Señor, gracias por todo este tiempo que hemos disfrutado y que seguimos disfrutando en tu presencia. Y gracias por tu palabra tan preciosa, palabra que trae vida, Señor, a nuestras vidas. Palabra que viene, Señor, a marcarnos dirección, a marcar, Señor, nuestro corazón, nuestra mente. Te pedimos que nos hables, que seas dirigiendo, Señor, nuestros oídos a tu voz, que seas, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra, que sea tu palabra la que marque nuestras vidas. Conoces cuáles son las necesidades de cada uno de los que estamos en este lugar, qué situaciones están atravesando mis hermanos. Que sea tu palabra en esta noche, Señor, como un bálsamo a sus vidas, Señor, como ese agua refrescante que calma la sed. Señor, te pido que uses mi vida con autoridad, con unción de lo alto, con poder, Señor, que seas respaldando tu palabra en esta noche. Señor, queremos oírte. Háblanos, papá, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Quiero volver a leer versículo 17. Dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Le puse como título al sermón de esta noche: consecuentes frente a lo que hay. Consecuentes frente a lo que hay. Hace unos años, bastante atrás, en Buenos Aires, trabajaba en una compañía de seguros. Me habrá escuchado decir esto. Trabajaba en lo que hoy se conoce como Sura, ¿sí? Fue cambiando sus nombres y comprando otras empresas. Y bueno, ok. La cuestión es que entré a trabajar en la parte de comercio y responsabilidad civil. Así que estábamos en el piso donde nos tocaba estar, un tercer piso. La cuestión es que en algún momento de la compañía y demás, y yo estaba ahí, me eligieron, no sé por qué, líder de grupo, líder de grupo para emergencias, ¿sí? Para casos de incendio. Acá tenemos algunos ingenieros, ¿no? en seguridad y demás. No sé qué vieron en mí, no sé, sinceramente, hasta el día de hoy. Mi grito era: sálvese quien pueda. ¿Sí? Okay. Yo saltaba por la ventana. La cuestión es que, no, dejemos el chiste. La cuestión es que me asignaron como líder de grupo. Tenía a cargo 25 personas. Entonces nos dieron una capacitación de lo que teníamos que hacer en caso de incendio. El ascensor no había que usarlo, había que usar las escaleras. Bueno, yo tenía mi chaleco, mi gorrito, tenía un montón de cosas que me dejaron el kit salvador del mundo. La cuestión es que, bueno, me capacitaron, hicimos un par de simulacros. El tema en los simulacros era que todos sabían que había simulacro. Y lo que menos es un simulacro, porque todos bajan charlando, van hablando, ¿no? Cero desesperación en el simulacro. La cuestión es que, bueno, me enseñaron, estuvimos un par de horas con los demás líderes de grupo de los equipos. Tuvimos 2 simulacros
como preavisados, y un tercero que en realidad mis compañeros de piso me dijeron, por favor, avisa cuando hay simulacro, ¿no? Bueno, está bien, un tercero que no teníamos que decir, pero bueno, les dije, muchachos, hay simulacro. Ok, bueno, la cuestión es que nunca pasó nada, gracias a Dios. Nunca pude demostrarle a mis compañeros que podía salvarlo, ¿sí? Me quedé con la espina, ya tenía en mi cabeza la película, pero nunca se dio. No lo pude hacer, tuve que devolver el chaleco también, el gorro. Pero sí había algo que la empresa esperaba de los líderes de grupo, en mi caso de mí, ¿sí? Sí había algo que mis compañeros de piso esperaban de mí, es que como líder de grupo siguiera las indicaciones que se me habían enseñado, que siguiera las indicaciones que me habían dado y se habían preestablecido en caso de un incendio. Era lo que se esperaba. La empresa no me dio el curso para que yo no trabaje por 4 horas, no me dio el curso porque, me eligieron a mí, yo tenía que ser consecuente frente a un incendio con lo que me habían enseñado. Se buscaba eso, que mis acciones hicieran para lo que me habían entrenado. Ahora, una persona consecuente es alguien que su conducta guarda coherencia lógica con los principios que profesa. Una persona consecuente es alguien que su conducta guarda coherencia lógica con los principios que profesa. Y como cristianos no estamos exentos de esto. Como cristianos, los cuales nos aferramos a una palabra, a la palabra de Dios, como hijos de Dios que decimos creer en lo que está en la Biblia, en lo que Dios nos habla, de la misma manera, se espera que frente a circunstancias que vayan apareciendo en nuestra vida, que frente a las circunstancias que vienen de alguna manera inesperada, tengamos una forma de proceder que de antemano se nos habló, que de antemano se nos dijo, ¿no? Con esas actitudes que Dios de antemano nos viene hablando, nos viene enseñando, se espera de nosotros que seamos consecuentes frente a lo que pueda venir, frente a lo que haya en nuestra vida. Se espera eso de nosotros y quiero que en esta noche veamos 4 maneras de ser consecuentes en nuestra vida. Lo primero, cuando hay temor, no dejemos de hablar con Dios. Versículo 1 al 3 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Digo, ¿cuántas cosas en esta vida nos producen temor? ¿Cuántas cosas en la vida diaria, en las situaciones diarias, nos producen temor? Es un sentimiento, ¿no? Es algo tan natural. Digo, dar el siguiente paso de vida, cuando uno, ¿no? Esos momentos donde uno se está por casar y te das cuenta que tenés a la novia o al novio, te falta todo lo otro, ¿no? Sí. Bueno, lo esencial lo tengo, ¿okay? Contigo, pan, cebolla o agua, ¿no? Yo me acuerdo que cuando nos casamos, muchos habrán tenido capaz menos, ¿no? Teníamos ahí una mesita chiquitita, 2 sillas y ahí con eso éramos felices, ¿no? Después, en la medida que uno va avanzando, va adquiriendo más cosas y demás, como todos, pero digo, miedo a dar un siguiente paso en un proyecto de vida, miedo frente a las semanas que vienen, frente al próximo turno con el médico. Espero que sea un tapón, hermano, me muero, ¿no? Espero que sea un tapón, ¿no? Ahora, los pedidos del corazón que todavía no fueron contestados, ¿cuántos todavía tienen oraciones que todavía no fueron contestadas? El paso del tiempo, una economía fluctuante, el futuro de nuestra familia, el futuro de nuestros hijos, el futuro de los proyectos. ¿Cuántas cosas en esta vida nos dan y nos producen temor? Nadie está exento de sentir temor. Lo hemos vivido
quizás hoy lo estás pasando o quizás lo vamos a pasar, pero nadie está exento de sentir temor. Ahora, si el temor no es encauzado de una manera correcta, si este sentimiento no es encauzado de la forma correcta, puede convertirse en un gran estorbo para nuestras vidas y para los propósitos de Dios. Mire, el miedo puede llevarnos a la autosuficiencia. Mire lo que dice Primera de Reyes 19:3, la historia del profeta Elías. Dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Y si le doy contexto de esta historia rápido, Elías venía de hacer descender fuego del cielo, venía de haber visto con sus ojos una gran muestra del poder de Dios frente a los profetas de Baal. Había quedado como un hombre lleno de fe, un hombre lleno de fuego literalmente. Pero Jezabel dijo que lo quería matar y había dicho que si al otro día, que al otro día iba a tener su cabeza en una bandeja. Y este hombre escuchó eso y le dio miedo, y lo absurdo fue que huyó para salvar su vida. O sea, había visto la manifestación del poder de Dios y ahora corría por su vida. Es que el miedo puede llevarnos a la autosuficiencia. Lo tengo que hacer yo lo tengo que resolver, yo tengo que ver cómo hago. Es mi familia, es mi responsabilidad, es mi matrimonio, son mis hijos, yo tengo que ver cómo lo hago. Yo puedo valerme por mí mismo. Cuando muchas veces hemos visto obrar a Dios en nuestra vida, cuando incontables veces hemos visto tan tangible el poder de Dios sobre nosotros, muchas veces el miedo termina produciendo y llevándonos a que nos veamos y nos sintamos autosuficientes. Voy a pedir un préstamo, no sé quién le voy a pedir, pero esta deuda la saldo. Voy a ver si mi jefe me da más horas extras para poder completar esto. Voy a ver qué puerta toco, voy a ver a quién le pido. Autosuficientes. Ahora, también el miedo puede llevarnos a desestimar la obra de Dios. En Hechos capítulo 9, versículo 26, se da la conversión de Saulo, que después se llamaría Pablo. Ahora, todos conocían a Saulo por lo que hacía, mataba y perseguía a los cristianos. Pero Saulo había tenido un encuentro, y dice el texto, fíjese, Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, que dice, no creyendo que fuese discípulo. Y si este está aparentando, porque no sé ¿qué tan cristiano puede ser este, no? Digo, el miedo muchas veces nos lleva a desestimar la obra de Dios. No sé, cosa de mandinga. O dicen, ahí están. No sé, oré, pero no sé si fue porque oré. ¿No? Entonces ahí me duele la cabeza, oramos y tomo la vallaspirina. Así que no sé si se me fue el dolor de cabeza porque tomé la vallaspirina o porque oré. Pero por las dudas, ¿no? O sea, nos lleva a desestimar la obra de Dios. Bueno, en realidad, ya está, así no era tanto. Y esta gente dice, le tenían miedo porque dice, ¿será que verdaderamente es un discípulo? ¿Será que Dios hizo algo verdaderamente? Claro, es que el miedo nos lleva y puede llevarnos a desestimar la obra de Dios. No sé, yo lo conozco bien, yo sé cómo es, yo sé cómo es ella, yo sé cómo... Mirá, para mí, no sé, ¿no? Sí, está muy buenito, capaz que sabe cómo hacerlo, yo lo conozco, quizás Dios pueda, pero ¿no? Hay un recelo constante, ¿no? Una cuestión de negar la obra de Dios. ¿Por qué? Y porque no se puede cambiar así. Claro, es que vemos procesos nosotros, ¿no? Y si Dios lo quiere cambiar así, entonces el miedo puede llevarnos a desestimar la obra de Dios. Ahora también el miedo puede llevarnos a guardar nuestro potencial. Dice Mateo 25, 24 y 25, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo.
O sea, el miedo puede llevarnos a guardar nuestro potencial. El miedo puede llevarnos a subestimar lo que Dios nos dio. Bueno, no sé si es tan así, no sé si lo puedo hacer tan bien. Hay otros que lo hacen mejor, hay otros que tienen toda la facilidad. ¿Y yo qué puedo hacer? No soy bueno para nada, no soy buena para nada. El miedo llevándonos a guardar nuestro potencial. No, es que Dios conmigo se olvidó. Se le cayó el tarro de talento en los chinos y conmigo se quedó corto. Pues los chinos hacen todo bien, ¿no? Y uno dice, claro, es que a todos Dios nos dio algo. Y luego Dios nos va a pedir cuentas, pero el miedo puede hacer que guardemos nuestro potencial, que guardemos lo que Dios nos dio, que desestimemos lo que Dios puso en nuestra vida. No es solamente el hecho de que te congregues un domingo, es que hay algo que Dios puso en tu vida, para tu familia, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo. Siempre hay algo en nuestra vida que tiene que ser entregado, pero el miedo, quizás la vergüenza, no, es que ¿qué van a decir? Se van a reír seguro. No, me van a tratar de loquito, me van a tratar de raro, me van a tratar de pastorcito. Puede hacer que por miedo escondamos lo que Dios nos dio. Y también el miedo puede llevarnos a creer que estamos solos. Jueces capítulo 6, versículo 13, la historia de Gedeón dice, Gedeón estaba en el lagar, ¿sí? Ahí con el trigo. Dice, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Fíjese el pensamiento de Gedeón. Un hombre que estaba acostumbrado y que la Biblia, si usted lee en su casa, dice, ¿no?, que ya se habían acostumbrado al ataque de los enemigos, que producto de esto hacían cuevas, que se escondía constantemente. Y cuando el ángel del Señor se le presenta a Gedeón, Gedeón le dice, mira, yo escuché que Dios hacía esto, pero claramente hoy se olvidó de nosotros. Y a veces parece esa sensación, es que yo sé que Dios estuvo con mi mamá, con mi papá, yo sé que Dios obró en otro tiempo, pero la sensación que tengo hoy en día es que Dios se olvidó de mí. Frente a lo que me pasa, siento que Dios se olvidó de mis necesidades, de lo mío, de mi problema. Y es que el miedo puede llevarnos a creer que estamos solos, que estamos solos. A Josafat le dicen, Josafat, viene un ejército tan grande, se están juntando muchos pueblos y viene un ejército multitudinario a atacarte. Y naturalmente, Josafat sintió temor. Y digo, son las cosas que nos pasan. Viene tal cosa para tu vida. Dijeron algo en el trabajo que te afecta. Lo escuchaste a tu jefe diciendo que la cosa estaba complicada. Escuchaste que tu jefe dijo que había que recortar personal. Escuchaste que el noticiero dijo que el dólar se va a ir a 400 pesos. Que la nafta va a aumentar, que no va a haber gasoil, que va a haber todo un lío, un conflicto. Y escuchamos un montón de noticias. Escuchamos un montón de cosas y el miedo entra en escena de manera natural. Y el miedo llega a nuestras vidas de una forma natural, porque escuchamos una noticia, somos sacudidos por una noticia y el temor es el sentimiento natural que viene a nuestras vidas, como le pasó a Josafat. Josafat escuchó que venía un ejército grandísimo y Josafat tuvo miedo. Pero frente a ese sentimiento natural, terrenal, Josafat fue consecuente con su fe. Ese miedo no llevó a Josafat a valerse por sí mismo, no lo llevó a pensar que estaba solo ni a huir, porque el soldado que huye sirve para otra batalla, ¿no? Y eso es una mentira, porque el soldado que huye es un cobarde. Ahora Josafat no tomó esa postura. Dice versículo 3, entonces él tuvo temor. ¿Y qué hizo? Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Tuvo miedo y fue consecuente con lo que creía. Cuando hay temor,
Cuando venga el temor, y si hoy estás con miedo, no dejes de hablar con Dios, no dejes de consultarle a Dios por tu situación, no dejes de presentarle a Dios lo que te causa temor, lo que te aqueja, porque se espera que seamos consecuentes frente a lo que haya, frente a lo que venga. Ahora, no solamente cuando hay temor necesitamos hablar con Dios, sino que cuando hay incertidumbre, no dejes de recordar lo que Dios hizo. Cuando hay incertidumbre, no dejes de recordar lo que Dios hizo. Versículo 6 al 12 dice: y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa y en esta también. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los de monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y esta frase me desarma. No sabemos qué hacer. ¿Cuántos alguna vez se han sentido así? ¿Cuántos han dicho alguna vez: no sé qué hacer? Pero ¿qué dice? Y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer. Es la oración más genuina del mundo, ¿no? Dios tuvo temor, fue a buscar a Dios y le termina diciendo: no sé qué hacer, hay una incertidumbre. ¿Qué decisión tomo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué contesto? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo? Hay incertidumbre, no sé qué hacer. No sabemos qué hacer. Señor, no sabemos qué hacer frente a esta situación, frente a este problema, frente a esto que nos está pasando. No sé qué hacer, Señor. Y Josafat dice: a ti volvemos nuestros ojos. Josafat sabe, reconoce lo imposible del reto que se les presenta. Ahora, el pueblo podía suponer, por lo que se hablaba, el tamaño del ejército. Podía sin haberlo visto con ojos naturales, ya se lo podía haber imaginado. Pero Josafat termina diciendo en esta incertidumbre que les acechaba: no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Josafat hizo una remembranza poderosa, porque Josafat empieza a hablar en su oración de lo que Dios había hecho. Josafat empieza a hablar de lo que Dios había hecho con sus antepasados. Josafat empieza a hablar de lo que Dios había ordenado, de lo que el pueblo había hecho producto de esa orden. Y de esta manera, Josafat lo que intenta frente a un pueblo que tenía el mismo miedo es redirigir su mirada al Señor. Si hoy estás atravesando momentos de incertidumbre, no dejes de fijar tus ojos en el Dios de los milagros. Si hoy estás pasando momentos de angustia donde no sabes qué hacer, donde no sabes qué decisión tomar, no dejes de poner tus ojos en el Dios de los milagros. Apocalipsis dice que los seres vivientes no cesan día y noche de decir: santo, santo, santo Señor, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Un Dios que no cambia, que no tiene variación, que es inmutable, un Dios que sigue siendo el mismo Dios. Hoy en día, el mismo Dios que leemos es el mismo Dios que sigue estando con nosotros. Por eso recordar
lo que Dios hizo en nuestra vida, hacer una remembranza de las oraciones contestadas, nos sigue dando evidencias hoy de un Dios vigente, de un Dios actual, de un Dios que tiene el mismo poder, que si lo ha hecho antes, lo puede volver a hacer, que si lo hizo un día con nuestros padres, si lo hizo un día con nosotros, Él lo va a seguir haciendo. Yo soy consciente, el día que fui a hablar con mi suegro, él, queriéndome poner un poco a prueba, me dijo, ¿y de qué va a vivir? ¿De qué va a vivir tu familia? ¿De qué va a vivir mi hija? ¿De qué título tenés? Ninguno. No soy arquitecto, no soy abogado, no soy licenciado. Pero le dije, yo vi que Dios no le hizo faltar nada a mi mamá viuda con 3 hijos. Yo vi cómo Dios se reveló en infinidades de veces sobre mi familia. Y ese es el mismo Dios que yo amo. Y si Dios lo hizo así conmigo cuando éramos chicos, lo va a seguir haciendo con mi familia. Y con la familia de Lenca y con las familias que sigan. Porque Dios no cambia. Dios no tiene fecha de vencimiento, no caduca Dios. Entonces, el mismo poder, lo mismo sigue haciendo Dios en día. Recordar en nuestra vida lo que Él hizo nos vuelve a mostrar a un Dios que sigue vigente. El salmista escribe en el Salmo 103, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a ese Dios poderoso, ese Dios poderoso? No llevemos nuestra mirada al problema, al número, a la cantidad de probabilidades. No llevemos nuestra mirada a lo que el mundo quiere que miremos. Porque es eso, el mundo intenta, como hablamos la semana pasada, marcar el speech de la semana. Como oró el rey Josafat, Señor, hacia ti volvemos nuestros ojos. Señor, vos conocés mi situación. Señor, vos sabés que no puedo cambiar esto. Sabés, Señor, lo difícil de esta situación. Señor, vos sabés que hoy en día no sé qué hacer o no sé para dónde ir. Pero, Señor, hacia ti vuelvo mis ojos. Señor, hacia ti mira mi corazón. Hacia ti mira, Señor, mi vida. Porque cuando hay incertidumbre, no dejamos de recordar lo que Dios hizo. Cuando hay oposición, no dejes de ver que Dios está a tu favor. Cuando hay oposición, no dejes de ver que Dios está a tu favor. Dice el versículo 15, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En tu caminar en esta vida no estás solo, no estamos solos. A lo largo del tiempo y hasta el fin del mundo, nunca estamos solos. Ahora, cuando el enemigo se levanta, cuando el enemigo se levanta contra nuestra vida, contra tu familia, el que se siente provocado es Dios. El que se siente provocado es Dios. Estos pueblos venían contra Josafat, se habían levantado, venían con sus planes, con sus estrategias contra el rey Josafat, contra el pueblo. Y Dios toma partida en esto. Y les dice, no es de ustedes la guerra, es mía. No es de ustedes la guerra, es mía. Ahora, la prueba nunca va a ser una exposición de nuestras capacidades.
sino una muestra del poder de Dios para con nuestra vida. Nunca la prueba va a ser una exposición de nuestras capacidades, sino una muestra del poder de Dios para con tu vida. Jeremías 32:27 dice: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para el Señor? Y me encanta que en esta historia Dios redobla la respuesta. Dios redobla la apuesta que el enemigo hizo. Porque frente al miedo, la incertidumbre y la posición que se levantaba contra su pueblo, Dios se encarga de dejar las pautas claras. Dios se encarga de mostrar que el mando lo tiene Él, nunca el enemigo. Dios se encarga de mostrar que Él sigue sentado en su trono gobernando. Bienvenido el caos, bienvenido el desajuste económico, bienvenido la crisis política, porque Dios sigue sentado en su trono gobernando. Los pueblos pueden pasar, los políticos pueden pasar, la economía puede pasar, pero Dios sigue gobernando. Dios nunca pierde el control. Y dice el versículo 17: así que el enemigo viene y te va a atacar, ok, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Porque claro, otras veces y en otros relatos, Dios otorga la victoria, ¿no? Estoy con ustedes, vamos a pelear, y sale el pueblo a pelear y venció. Sale el pueblo a pelear y ganó la batalla. Y venían muchos. Y el pueblo lo sabía, y Josafat lo sabía. Y Dios dice: así que el problema es grande, quédate tranquilo. Porque no vas a ganar de la manera tradicional. La respuesta no va a venir de la forma tradicional. Directamente en este caso, porque así dice, ni siquiera van a tener que pelear. Ni siquiera van a tener que pelear. Porque acá el problema era grande para el pueblo. Era inmenso frente a sus posibilidades, frente a su realidad. Y mientras más grande es el problema, más poderosa es la intervención de Dios. Mientras más grande es el problema que hoy estés atravesando, mientras más grande sea el conflicto que pueda haber en tu hogar, más poderosa termina siendo la intervención de Dios. Porque el enemigo quiso poner lo mejor para que la derrota sea increíble, para que la derrota sea estrepitosa. Y fíjense cómo Dios hizo que su vergüenza sea mayúscula, porque ni siquiera tuvieron que pelear. El enemigo va a querer hacer tantos planes perfectos para destruir tu familia, para destruir tu economía, para destruir tu salud, tu vida, tus hijos. Pero lo que Dios hace es mucho más poderoso, mucho más grande. Y si la oposición aparece, si hoy estás sintiéndote atacado, si la oposición aparece, la respuesta es una sencilla pregunta: ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Acaso hay algo que Dios no pueda cambiar? ¿Acaso hay algo que Dios no pueda sanar? ¿Que Dios no pueda proveer? ¿Que Dios no pueda restaurar? ¿Algo imposible para Dios? Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nuestra vida, mayor es el que está en nuestro corazón. Cuando hay oposición, no dejes de ver que Dios está a tu favor. Cuando hay oposición, no dejes de ver que Dios está a tu favor. Y termino. Cuando hay camino por recorrer, no dejes de adorar a Dios. Cuando hay camino por recorrer, no dejes de adorar a Dios. Dice el versículo 16: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto. Pero dice: mañana descenderéis contra ellos. La victoria ya les pertenecía. Cuando Dios llega a nuestra vida, Dios no viene a probar. Cuando Dios llega a nuestra vida y a nuestra situación,
Dios no viene a ver si es posible. Cuando Dios llega a tu familia, Dios no viene a ver si hay probabilidades. Cuando Dios llega a nuestra vida, Él lo transforma todo. Él lo cambia todo, porque no hay nada imposible para Dios. Ahora, Dios había hablado, Dios había sido bien claro, diciéndoles: no van a tener que pelear, no van a tener que moverse, no van a tener que salir al campo, solo tienen que estar ahí firmes y ver cómo les voy a salvar. Y uno diría: la victoria era un hecho, pero todavía les restaba camino por recorrer. La victoria era un hecho, la victoria estaba consumada, pero todavía les restaba camino por recorrer. Todavía tenían que salir, todavía tenían que marchar, todavía tenían que ponerse frente al campo de batalla. Todavía les quedaba camino por recorrer. Y es que la respuesta a tu oración ya fue dada, tu milagro ya fue soltado, tu problema tiene los días contados, pero todavía te resta camino por recorrer, todavía te resta camino por seguir. Y uno dice: ¿y dónde está Dios? ¿Cuánto más tengo que orar? Es que la respuesta a tu oración ya está dada. El milagro para tu vida ya fue soltado. Lo que pasa es que nos resta camino por andar. Nos resta un poco más de proceso. O sea, Señor, el Señor no podía haber hecho el milagro antes. Claro que sí. El Señor podía haber hecho el milagro cuando el ejército enemigo venía de camino. Claro que sí. Dios podía haber dicho: no se preocupen, está hecho, y gloria a Dios. Dios podía haberle dicho: ni siquiera se muevan, hago así, ya está. Pero Dios les dice: la guerra es mía. Esa situación que hoy atravesás es mi problema. Es mi guerra, es mi lucha. En este caso no va a hacer falta de que pelees, pero todavía te resta proceso, todavía te resta un poco de camino hasta llegar a donde Dios quiere que llegues. Porque el camino que le resta a tu proceso solo busca ubicarte en el mejor lugar para que puedas ver con toda magnitud lo que Dios hace. El camino que le restaba al pueblo solo era ubicarlo en el mejor lugar para que sus ojos vieran el poder de Dios obrando. Y a veces decimos: ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Cuántas lágrimas tengo que derramar? ¿Cuánto más tengo que hacer? Es que lo único que te falta es un poco más de camino. Te falta un poco más de camino hacia adelante para ubicarte en el mejor lugar, para que veas con total magnitud lo que Dios hace. Lo que Dios va a hacer en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu salud, en tu economía, con tus propósitos, con tus sueños, con lo que hoy te está aquejando. Dice el versículo 18: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Escucha, iglesia pentecostal, cree en Dios, cree en Jehová tu Dios y vas a estar segura. Cree en sus profetas y serán prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y escucha el versículo 22: y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, cuando comenzaron a cantar, porque la canción no es un relleno,
La media hora que cantamos acá no es un relleno para la palabra, no es hacer tiempo para que el que llega tarde pueda estar en la predicación. No, absolutamente no. La canción no es un relleno, adoramos a un Dios de poder. Cantamos canciones que conllevan mucho poder para el que cree. Y cuando se pusieron a cansar y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros. Y se mataron los unos a los otros. Iglesia, es hora de que comienzas a celebrar tu victoria. Iglesia, es hora de que comiences a cantar al Dios que responde con su eterno poder. Todavía hay camino por recorrer, pero la victoria ya te fue dada. Todavía le resta camino a tu proceso. Todavía le resta un tramo más a tu proceso, pero la victoria ya fue dada. Todavía hay camino para recorrer, para el proceso de tu familia, el de tu problema, el de tu futuro. Pero empezá a levantar tu adoración en agradecimiento por su respuesta, porque solo es una cuestión de tiempo. Solo es una cuestión de tiempo. Él está haciendo algo nuevo, como dice Isaías, y pronto saldrá a la luz. Él está abriendo caminos donde no lo hay, y va a hacer brotar ríos en medio de la sequedad y la esterilidad. Cuando hay caminos por recorrer, no dejes de adorar a Dios. Cuando hay temor, no dejes de hablar con Dios. Cuando hay incertidumbre, no dejes de recordar lo que Dios hizo. Cuando hay oposición, no dejes de ver que Dios está a tu favor. Y cuando hay camino por recorrer, no dejes de adorar a Dios.